Niños, calladitos que voy a grabar un video. Bueno, a continuación vamos a mirar lo que es el pasado simple. Cuando hablamos de pasado, hablamos de acciones que se dieron en el pasado, sobre todo pues hasta hace unas horas, o hasta ayer, o hasta la semana pasada, el año pasado. Acciones que ya dejaron de ser, ¿listo? Listo. Para este tiempo, como es un pasado simple, quiere decir que solamente tiene sujeto, verbo y complemento. Les recuerdo en la guía lo que van a ver 3 notas, que son la del ser, la del conocer y la del hacer. Entonces, la del hacer es todos los ejercicios, que está ahí como título exercises. La del conocer, donde dice les test, y la del ser, que es la responsabilidad en la entrega. Ahí ya está dentro del orden, cómo se entrega la guía, el tiempo en que la entrega la guía. Por lo general en esta siempre sacan 5. Entonces esas 3 notas van a ir subidas a la plataforma. Listo, entonces, para el presente simple, para el pasado simple, tenemos en cuenta una división, digámosla así, como de verbos. Entonces, en un lado van a estar los verbos regulares y en otro lado van a estar los verbos irregulares. Entonces, cuando tengamos un verbo regular, tenemos que seguir las siguientes reglas. Entonces, ¿cómo sé que es un verbo regular? Por lo general, tradúzcalo en español. Si el verbo cambia en su raíz, entonces quiere decir que es un verbo irregular. Pero si el verbo continúa siendo el mismo, o sea, la misma raíz la continúa, entonces va a ser un verbo regular. Por ejemplo, el verbo amar. El verbo amar en español es un verbo regular, porque yo sé que cualquier tiempo que yo lo conjugue, siempre va a continuar con la A y la M como raíz. Entonces, por ejemplo, en presente digo yo amo, tú amas. Entonces, miren que la A y la M siempre va a estar de primera. En cambio, el verbo reír, por ejemplo, cuando yo voy a conjugarlo en presente, digo yo río. Ya la única letra que se mantiene es la R. Tú ríes, miren que es diferente. Y así con todas. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí vamos a ver los verbos regulares. Entonces, para los verbos regulares, tenemos, si quiero hacer oraciones en pasado, tenemos que aumentar ed a la mayoría, pero hay algunos que no se les puede aumentar ed. Como por ejemplo, miren, aquí tengo la primera regla que dice que si el verbo termina en e, simplemente agregamos una d al final, por ejemplo. Entonces yo tengo el verbo hate. Miren, este es el verbo normal como yo lo encuentro en el diccionario. Es la forma simple del verbo. Entonces, a este verbo ahí dice odiar. Yo lo quiero colocar en presente, simplemente hate, que sería yo odio. Pero quiero decir yo odié. Entonces, a este verbo que termina en e, simplemente le aumento la d al final y me queda odié, odió, odiamos, todo lo que quiera decir con odié, odiar en pasado. Lo mismo el like. Miren. Like es la forma presente o la forma simple y le aumento de y me queda en pasado. La segunda regla dice, cuando un verbo termina en y, pero antes hay una consonante, hay que cambiar la y por la i y añadir ed. Entonces, por ejemplo, miren, este es la forma simple, el verbo cry, pero lo quiero pasar en pasado, perdón. Entonces, ¿aquí qué hago? Miren, hay un verbo que termina en la y, pero antes hay una consonante. Entonces, aquí sí deben de saber muy bien qué son consonantes, qué son vocales, para que no se equivoque. Entonces, ya tengo este verbo que termina en y antes hay una consonante, ¿qué hago?
Esta Y que está al final la voy a cambiar por la I latina, mira. Y aumento ed y me queda right. ¿Listo? Y así con todas las que terminan en Y con consonante. Pero supongamos que yo te encuentro un verbo que termina en Y, pero antes hay una vocal, entonces yo no puedo hacer el cambio que hice anteriormente. Aquí simplemente aumento ed y me queda al final. ¿Listo? ¿Por qué? Mira, lo hago porque si yo le colocaría y aquí me quedarían 3 vocales juntas y al pronunciar me costaría mucho, me sonaría feo la pronunciación. Entonces lo que yo simplemente hago o lo que se hace en este idioma es eso, seguir estas reglas para poder pronunciar de una manera más adecuada. Listo. Vamos con otra regla. Verbos monosílabos que terminan en una sola vocal. Entonces, estos verbos monosílabos se supone que son los de un solo golpe de voz. Entonces, al tener solo una vocal o un solo golpe de voz, entonces este se da como un verbo monosílabo. ¿Qué hago cuando tengo estos verbos? Yo duplico la última letra. Por ejemplo, stop terminó en la P. Entonces yo duplico esta P y aumento ed. Si hack terminó en G, duplico la G y aumento ed. Tap terminó en P, duplico la P y aumento ed. Entonces aquí tienen que tener muy en cuenta en qué letra termina. Miren, yo no puedo ir colocando cualquiera. No, es en la letra que termina y le aumento otra vez esta letra y le aumento ed. A los demás verbos sí miren que se le aumenta directamente ed. Entonces miren, aquí yo uso unas excepciones. Por ejemplo, si usted tiene al final la X o al final la W, a estos verbos no les debe de duplicar porque sonaría muy feo. Box, show, no. Aquí simplemente aumento ed. ¿Listo? Porque estas en inglés son semivocales, semiconsonantes, no son consonantes completas, son sonidos semiconsonánticos. Lo mismo y la X es una consonante muy sonora, entonces yo no la puedo duplicar. ¿Listo? En esos casos no duplicaría. Lo demás, se encuentran monosílabos, sí. Listo, aquí ahora sí van unos ejemplos. Entonces, esos ejemplos son, por ejemplo, en forma afirmativa. Entonces, la forma afirmativa, miren que aquí hay una diferencia de verbos regulares y verbos irregulares. Como les dije, para los verbos regulares se deben seguir reglas de aumentar ed o ied o de, como sea, dependiendo de la terminación. Pero si son verbos irregulares, yo me tengo que aprender el pasado. Miren. Entonces, yo me tengo que aprender el pasado. Vamos a mirar los ejemplos de los verbos regulares. Entonces, aquí tengo played y tengo arrive. Entonces, por ejemplo, dice, the dogs played yesterday. Los perros jugaron ayer. Jonathan arrived late at the school yesterday morning. Jonathan llegó tarde a la escuela ayer en la mañana. Y los verbos irregulares, dice teach y taught. Y feed. Entonces, teach, el pasado es taught, y feed es fed. Entonces, teacher taught geography last week. Profesor enseñó geografía la semana pasada. My grandfather fed the pigeons. Mi abuelo alimentó a las palomas. Entonces aquí miramos todos estos ejemplos de los verbos regulares y los verbos irregulares. Esto vendría siendo en forma afirmativa. Ahora vamos a verlos en forma negativa. Para las oraciones negativas, yo tengo que aumentar estas dos palabritas, que es did y que es not. En sí esta no significa nada, no quiere decir nada. Todas dos me dicen no. ¿Listo? Pero si usted no la coloca, es una oración gramáticamente mal. Entonces, por ejemplo, dice, he didn't study for the test. Él no estudió para el examen. El verbo, miren, el verbo ya no está en pasado. El verbo vuelve a tomar forma simple. Andrew didn't read. Andrew no leyó. Este verbo tiene la misma forma de pasado, entonces no había problema cuando lo colocan en la forma afirmativa, en la forma negativa. Y dice, the snake didn't bite my leg. La culebra no mordió mi pierna.
Listo, entonces miren, aquí están los ejemplos. No se olviden este didn't. No importa la persona, ya sea yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, siempre va a ir con did not. Did not en oraciones negativas. Y la última que son las oraciones interrogativas. Aquí dice, did they play the instruments? Yes, they did. ¿Ellos tocaron sus instrumentos? Sí, ellos lo hicieron. Él saltó la cuerda. No, él no lo hizo. Entonces miren, aquí, miren, des en cuenta que también está haciendo uso del did. ¿Por qué? Porque es una pregunta y necesito un auxiliar para hacer esa pregunta. En la forma en presente simple se utilizaba el das o el do. Aquí en el pasado se utiliza el did. Listo, did. Siempre y cuando sean de verbos diferentes al to be. Acuérdense, el verbo to be tiene su propia manera de conjugarse, con was y con were. ¿Listo? Y las interrogativas cuando son de preguntas exactas, que yo necesito que me dé respuesta exacta, no necesito que me digan ni sí ni no, sino respuestas exactas. Por ejemplo, dice, What did the students do last month? They studied very hard. ¿Qué hicieron los estudiantes el mes pasado? Ellos estudiaron muy duro. Why did the police shoot? Because they want to be catch the thieves. ¿Por qué la policía disparó? Porque ellos querían atrapar a los ladrones. Entonces, miren que aquí están los ejemplos. Bueno, vamos a continuar. Listo, miren, aquí están los verbos irregulares. Estos son los verbos que yo no debo colocarle ni ed, ni de, ni ied. Estos verbos yo debo de aprendérmelos. Aquí están pocos. En la guía están completos. Y en la que les mandé al grupo está aún más completa la lista. Entonces, miren, yo tengo que tener donde dice past form, la forma del pasado. Esta, mire. Esta de aquí no, esta past participle no, porque es para otro tiempo. Este es para el que nos ahorita atañe. Mire, por ejemplo, digamos que yo encontré en la guía una palabra que decía sleep y yo tengo que buscarle el pasado. Entonces yo busco como está en orden alfabético. Voy a buscar aquí, no está. Aquí está, mire. Entonces, este sleep, el pasado es sleep. Entonces, yo quiero decir, yo dormí mucho ayer. Entonces, coloco I slept very hard yesterday. ¿Listo? Y eso es todo lo que tienen que hacer. Tienen que ser muy cuidadosos en lo que es los verbos regulares y los verbos irregulares. Listo, muchachos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que trabajen muy bien en su